Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los lunes a las 8 de la noche, tenemos su programa Adicciones. El día de hoy nos acompañan nuestros invitados en el panel, el licenciado en psicología Ramón Vilar, Eduardo. un joven que nos da su experiencia, es Eduardo, y su servidor Jesús Gres. Pues el día de hoy vamos a darle continuidad al tema que estábamos viendo la semana pasada, muy interesante, acerca de la conducta de prevención de las adicciones y habíamos hecho una nota introductoria sobre la ley que andaban en la asamblea de la aprobación del consumo de marihuana, o más bien dicho, de que se le aumenten algunos grados, algunos gramos al consumo de marihuana. Bien, vamos a ver, estábamos comentando atrás de cámaras que no es tanto el problema del consumo, sino de los y más que nada para las personas que ya tienen un problema de adicción, cómo vamos a hacer para resolver. Pero por eso voy a pedir a Ramón que nos diga sobre los programas que hay en la actualidad en la Ciudad de México, cómo van funcionando, si funcionan, si hacen que las personas que ya detectaron un problema adictivo se reintegren al grupo social. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Ramón? Sí, como tuvimos mucho tiempo antes de cámaras, porque los problemas técnicos nos impidieron entrar a tiempo, sí, que estábamos comentando algo muy significativo, es decir, el, la prohibición de una sustancia no genera ni mayor ni menor consumo, ¿sí? O sea, cíclicamente puede haber mayor consumo cuando se acaba de quitar la prohibición, y luego vuelve a bajar y baja a grados menores. Sí, hay gentes que la prohibición sí las inhibe a consumir y entonces caen en otras sustancias si son adictos, y hay otras personas en las que la prohibición las estimula a consumir. No podemos hacer leyes particulares, estos les prohíbo y estos no, Claro. de acuerdo a sus perfiles psicológicos. Entonces la ley tiene que ser pareja. El problema fundamental desde este punto de vista es cómo hacemos programas que recuperen al adicto, ¿sí? En México, que llevan desde mediados de la década de los 70 funcionando el modelo más extendido, que es el de Alcohólicos Anónimos, que lleva muchos años antes en México, o sea, lleva desde mediados de los 50, pero el modelo de anexos o casas de recuperación, que surge a mediados de los 70 para acá, son modelos que están totalmente superados, que ya inclusive con Eduardo hablábamos de los malos tratos que hay en estas casas. Los modelos que hay ahorita que sí funcionan, yo les diría que el modelo de Oceánica, por ejemplo, que es muy conocido por la publicidad que hace en televisión, no por los resultados que tiene, ¿sí? Y aquí no es echarle a ninguna clínica en contra, pero son gentes que tienen resultados muy magros y al mismo tiempo muy caros, que no pueden ser aplicados a la mayoría de la población. Hablábamos que había otro sistema llegado a México a principios de los 90, que son las comunidades terapéuticas, que lo que yo he visto es que tienen un alto grado de recuperación en las gentes que son tratadas, pero sin embargo el tratamiento es carísimo y entonces es para un solo sector de la población. Para decir más o menos de qué orden estamos hablando, un tratamiento de 3 meses está alrededor de los 150,000 pesos o más, ¿sí? Pues creo que casi nadie de la población podría estar atendido ante este método. Sin embargo, con lo que en México, porque el invento de las casas de recuperación es un invento totalmente mexicano, ¿sí?
que se originó en México, que solo se da en México. Bueno, ya lo hemos exportado a algunos países de Centroamérica y a algunas partes de Estados Unidos. Con esta base podemos crear un programa de recuperación altamente positivo, combinando varias cosas. Combinando, por un lado, el control del gobierno. Actualmente en la Ciudad de México, el IAPA sí está funcionando como un control, pero es un control que se ve rebasado, ¿sí? Eduardo nos puede platicar para que no me lleve yo todo el programa, en que por un lado, cuando llegan los del IAPA a la casa de recuperación, todo está muy bonito, y cuando se van regresa lo mismo, se vuelve a voltear la casa, ¿no? Por otro lado, no es que los de IAPA sean tontos y no se den cuenta de esto, sino no tienen los recursos ni terapéuticos ni de control para lograr esto, ¿no? O no sé cómo tú veas el control que tenga el IAPA ahorita, Eduardo. Bueno, yo he observado, las intenciones son muy buenas, para mí, desde la perspectiva en que yo he estado en estos lugares, tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es de que una persona como interno no se distrae en estarse cuidando de los guardias, de aplicaciones, de ciertas disciplinas que no son terapéuticamente hablando correctas. Se pierde mucho tiempo y mucha distracción en ver el problema real, que es el problema de la enfermedad, en qué consiste mi enfermedad. Pero eso no lo es todo. Ya se han quitado muchas series de situaciones que yo podría llamar actitudes y vivencias como en una especie de mini campos de concentración, que no tiene nada terapéutico en realidad. Ok, ya se está quitando todo ello. Pero vuelve lo mismo en esa tendencia, sobre todo en casas de recuperación, llamadas así AC, que realmente está la tendencia todavía muy fuerte de mantener a la gente que no se vaya y mantenerla ahí. O sea, mantener, si se puede, lleno, que ahorita casi en su totalidad son máximo 30 internos. Por otro lado, también falta mucha protocolos terapéuticos, porque también se está haciendo a un lado a la familia, que también es muy importante que también ellos tengan información y también terapias, porque, bueno, sale el interno, 3 meses, 1 mes, el tiempo que esté ahí, pero vuelve a lo mismo con la familia. Y entonces también es un factor muy importante, poniéndolo como ejemplo, que no únicamente es el factor del trato que se dé, sino el factor realmente de qué mecanismos realmente se deben llevar, perdón la repetición, para que se haga una conciencia lo más realista posible. En la familia. Tanto para el adicto como los codependientes, la familia. En esto, yo lo que he visto, todavía realmente, por decirlo así, todavía estamos en pañales en la aplicación. Teóricamente puede haber cosas muy buenas, pero que en realidad no se llevan a cabo, porque ni hay el conocimiento. La mayoría de líderes en estas casas, todavía hay mucha ignorancia, inclusive lo que es respecto a la enfermedad. También hay mucha ignorancia a lo que es un trato y cómo ir canalizando al enfermo en los tipos de terapias, porque sigue esa tendencia que se maneja mucho en manejar únicamente un programa de 12 pasos y todo llevarlo a cabo. En base a ello, que también tenemos esa tendencia a distorsionar lo que realmente nos maneja el camino hacia la recuperación, los métodos de recuperación. Entonces todo ello, creo que ahí está lo más importante, porque de ahí también se debería, o por consecuencia, un trato diferente para que el adicto salga también con otra mentalidad y realmente con un plan de vida, porque aparte de todo ello, en esos 3 meses, la mayoría de los que estamos internos o están internos, sale, por así decirlo, con una gran pereza, una gran apatía, porque realmente en productividad, en actividades no se hace nada, casi siempre se mantiene sentado esperando los tipos de terapias. Y hay algunos lugares donde se hace dar diferente tipo de terapia, hay más atención, hay más gente profesional, licenciados en adicciones, etcétera. Sin embargo, lo que yo he estado observando, he estado yendo a un lugar que sí hace falta mucho realmente trabajar en conjunto.
Acabo de estar en un lugar ya rápidamente donde por primera vez veo que un familiar está haciendo un servicio dentro de la casa que es la cocina. Se le permite a ese familiar venir 2 veces a la semana. Y de alguna manera desde ahí ya está conviviendo con su adicto y aprendiendo a convivir con él desde interno. Entonces son una serie de métodos que me parecen a mí muy buenos, pero hay que llevar un seguimiento para que se haga global. Ok, gracias Eduardo. Bueno, yo lo que quería preguntarles a los dos, principalmente la experiencia que ha tenido Eduardo dentro de estas instituciones que tratan de rehabilitar al enfermo adicto, ¿qué tanta importancia tiene en los programas de Alcohólicos Anónimos para la recuperación? He oído muchos comentarios de personas que han acudido a los grupos Alcohólicos Anónimos de hora y media y que sí tienen una recuperación en tiempo, y que hay personas que llegan a alcanzar 15, 20 años, 30 años de no beber con tan solo 1 hora y media que le dedican todos los días al grupo. También lo que tocabas tú es algo muy importante, la convivencia que tiene que llevarse a cabo entre la persona que tiene un problema de adicción con la familia, con su entorno social. En este caso yo sé que en los programas de Alcohólicos Anónimos hay grupos que se llaman Al-Anon, que es donde participa directamente la familia y les dan una instrucción para que los familiares, los amigos de los alcohólicos sepan cómo tratarlos, que se den cuenta cuál es la realidad de su enfermedad, cuál es la problemática existencial. Desde tu punto de vista, Eduardo, que tú que tienes la experiencia vívida, estos grupos de hora y media son susceptibles para que, o son adecuados para que una persona con un problema de adicción, alcoholismo, que es a lo que más se dedican, tenga una recuperación, o cómo ven eso? Cada caso la enfermedad como tal es común en todos los síntomas y signos. Sin embargo, cada caso es diferente. Somos individuales. Hay a quienes sí le funciona un grupo de hora y media, ¿sí? Habemos casos que mental y físicamente estamos mucho más avanzados en la enfermedad y requerimos, obviamente, una hospitalización para poder, por así decirlo así, bajar, aterrizar. Ya aterrizando, bueno, poder empezar a concientizar. En un grupo de hora y media tienes la obligación de ir. Cuando llegan, yo lo que he observado, hay mucha gente en los grupos de hora y media que a mi perspectiva, a mi ver, muchos son bebedores o fueron bebedores fuertes. Hay quienes sí son alcohólicos, pero en un grado menos avanzado. La mayoría de la gente que llega a un internamiento es porque ya lleva un grado ya más grave, en cuestión de ya más avanzado, y sí se requiere definitivamente una hospitalización, pero lo bueno sería que fuera una hospitalización adecuada y bien delineada, que es lo que no ha habido todavía. Vuelvo a repetir, mencionando al IAPA, sí hay muy buenos cambios, todo esto, pero todavía falta mucho, porque la realidad es cierta. Ahorita lo decía Ramón, llegan a ver los de IAPA y a ver el llamado control, a observar que las cosas vayan bien, pero es como cuando va a llegar una visita, arreglas muy bien tu casa, pero hasta ahí, vuelve lo mismo, la misma tendencia a corromperse o los mismos vicios que hay dentro de estas casas, y sí funciona. Hay gente que le funciona a grupo de hora y media. Inclusive yo conozco a una persona que le funcionó ir 3 meses a un grupo de hora y media, hasta la fecha ya no va y ya no ha bebido. Entonces, para esto es muy importante ver que cada caso somos diferentes según nuestras circunstancias, culturas, etcétera, y bueno, pues ya se va a ir canalizando. Entonces, es donde yo veo que sí debería de entrar, qué sé yo, a través del gobierno y todo esto con relación a reglamentar en cuestión de la marihuana y todo ello, pero sí ver que sea para bien y poder hacer unos protocolos y en la acción de las cosas, que realmente se hiciera casas adecuadas, centros para rehabilitación lo más adecuado posible. Ok. A ver, Ramón, algo que me queda aquí en la mente. Si ahorita tenemos un fuerte problema de adicciones, principalmente, no sé, yo no he visto las estadísticas, pero principalmente por alcohol. En la Ciudad de México se implementaron programas como el alcoholímetro, centros como los que están ahorita ustedes
nombrando, el IAPAS, ¿se llama? IAPA, IAPA, el Instituto de de Asistencia para Adicciones. Están tratando de darle una solución a un problema que se va acrecentando. Yo recuerdo que cuando, en mi época, cuando era joven, sí había alcoholismo, pero no era de esta magnitud. Había más control social, había un control más de la familia. ¿Qué papel puede jugar la familia, la sociedad, para evitar las adicciones? Uno. Y dos, si se reglamenta ahorita el consumo de la marihuana, ¿no será que estamos ahorita haciendo programas para después meter a la gente que tenga el problema en lugar de impedir que llegue el problema? ¿O cómo la ves tú? A ver, en tus tiempos se está inventando, apenas estaba fermentando el vino, entonces, pues, sí había menos problemas de alcoholismo, ¿no? Apenas Baco estaba haciendo sus Haciendo sus mezclas, primeros... sus experimentos. No, en serio. Encontramos dos tipos de adicto y eso lo hemos repetido en casi toda la serie de programas. El adicto por cuestiones ambientales y el adicto por cuestiones genéticas, ¿sí? Es decir, que estar en sus genes, no estoy hablando de herencia, ¿sí? No estoy hablando nada más de herencia. Evidentemente, cuando vivimos en una sociedad en crisis como la actual, hay más un problema de adicciones, porque la crisis social está generando más adictos, ¿sí? Y más adictos. A ver, el problema número uno de adicciones fuertes en este país no es la marihuana. Primero, la marihuana en el mundo provoca muy pocas muertes, no la estoy defendiendo. El problema número uno de adicciones gruesas que causan mucho daño en México son los inhalantes. Los inhalantes. ¿Sí? El segundo problema que causa muchas muertes en México es el alcoholismo. Y el tercero es el tabaquismo. ¿Sí? Bien. Tenemos algunas personas, en Europa no se les llama adictos, personas con problemas de adicción, ¿sí? Porque puede ser pasajero, si es por una cuestión ambiental, puede dejar de ser adicto en cualquier momento y entrar en un consumo recreativo, y pienso en el bebedor social o el bebedor fuerte, ¿sí? Esto es un problema ambiental, los que están en este caso. Muchas de las gentes que llegan a los grupos, pues a lo mejor se subieron, y lo he oído en los mismos grupos de Alcohólicos Anónimos, que se subieron a la rueda de la fortuna, se marearon y fueron al grupo y ya se declararon alcohólicos. Y dice, pues duró 40 años sin beber. Sí, pues mi papá duró como 80 sin beber, pues nunca bebió, ¿sí? Pero no por eso tiene gran mérito, ¿sí? Ni es nada más una elección de vida como cualquier otra, ¿sí? Entonces, bueno, los grupos de Alcohólicos Anónimos están muy bien, los grupos tradicionales de hora y media, pero estamos hablando de personas que tienen serios problemas, que se causan serios problemas a sí mismos y a otros por su manera de consumir una sustancia. Y entonces es imperativo hacer un corte de esta sustancia, ¿sí? Viene lo que Eduardo decía, concientización, ¿sí? Yo no creo que baste la concientización, y además esa concientización, Próspero García, uno de los investigadores máximos de neurología que sabe de adicciones, es de la gente que más sabe en el país, dice, si vemos las adicciones desde el punto de vista legal, los adictos son delincuentes. Si vemos las adicciones desde el punto de vista moral, los adictos son malas personas. Y si vemos las adicciones desde el punto de vista médico, los adictos son enfermos. ¿Desde qué punto lo quieres ver? ¿Sí? Yo lo quiero ver desde el punto de vista de la medicina, como enfermos, ¿sí?
una vez que hay cierta concientización de esta enfermedad, primero, el programa de Alcohólicos Anónimos sí puede funcionar en los grupos de hora y media porque es un programa voluntario. Yo conozco muchas gentes que llegaron, recibieron el mensaje de Alcohólicos Anónimos y se salió y siguieron bebiendo, nadie les dijo nada. ¿Sí? Los que llegan a las casas de recuperación no tienen esa alternativa. ¿Sí? Ahí se quedan encerraditos. ¿Sí? Entonces no puede haber una concientización de voluntad, decir yo estoy decidiendo esto, porque está fuera de su decisión. Entonces ahí la conciencia es otra. Los 3 primeros pasos de Alcohólicos Anónimos: el primer paso, que es la derrota ante el alcohol, que es la aceptación de la enfermedad; el segundo paso, que dice que solo un poder superior puede devolverles el sano juicio a ellos, que están enfermos, a mí no, que les puede devolver el sano juicio, es un paso de esperanza. Tengo la esperanza que Dios va a hacer el milagro de devolverme el sano juicio. Y el tercer paso, que pongo mi vida y mi voluntad en manos de Dios, como cada quien lo concibe, es un paso de fe. Bueno, estos 3 pasos no los puedes tener encerrados. Si estoy encerrado no puedo tener esperanza si mi vida depende de otro cuate, ¿sí?, que no me va a decir ni cuándo me va a sacar ni nada. No hay esperanza en mí o en alguien en esa situación. Y tampoco va a tener fe si lo que está esperando es ver si al padrino se le ocurre darme de comer o no darme de comer, ¿sí? Entonces esos 3, que es la base del programa, no se está dando en esas casas de recuperación. Por lo tanto, ahí no funciona el programa de Alcohólicos Anónimos, aunque se lo repitan de memoria, ¿sí? El segundo paso es, si la mayoría de la gente, y esto es lo que como política de salud pública le interesa al Estado, es por problemas ambientales, ¿sí? La última estadística de la encuesta sobre adicciones dice que el 6.2% de la población tiene problemas de alcoholismo, ¿sí? Cuando sabemos que las gentes que tienen problemas orgánicos con el alcoholismo no llega al 0.5%. Estamos hablando de casi el 6% de gentes que están teniendo problemas con el alcohol por problemas ambientales. ¿Sí? Que son los familiares que mencionaba Eduardo, y otros más allá, que son la capacitación para el trabajo, que ya lo hemos mencionado aquí en varios programas, ¿sí? Bueno, entonces, en estos centros de recuperación, por llamarlos de alguna manera, los tienen encerrados 3, 6, 1 año, 3, 6 meses, 1 año, ¿sí? Pero nunca lo han capacitado para lo que va a vivir esta persona fuera de esa casa, ¿sí? Ni en el trabajo, ni con la familia, ni con la pareja, ni con nada, ¿sí? Entonces, después de 3 meses, por arte de magia, el adicto ya va a saber vivir. Ay, ¿sí? Pues, ¿cómo le va a hacer? Pues, ¿es mago o qué? ¿Sí? Como aquel que llegó por no tener trabajo y por estar en la indigencia o en el robo en la casa, ya se volvió ingeniero por estar 3 meses ahí y ya va a tener un empleo como ingeniero. Pues no, ¿verdad? Va a seguir igual. Entonces, estos centros tienen que tener una capacitación para el trabajo, por lo menos una sensibilización en él, ¿sí? Y que empiece la capacitación, porque no la casa puede darla. Tiene que haber un tratamiento sistémico. Generalmente lo que encontramos en las familias de muchos adictos es que el adicto es como el chivo expiatorio de la familia. ¿Sí? Ya se rompió el plato, fue Ricardo, por decir, aquí no hay ningún Ricardo, y entonces le empiezan a echar la culpa a ese, y ese se vuelve el adicto. Entonces hay un problema sistémico ahí, y hay que desmontar este tratamiento. Yo he tenido pacientes que quieres dejar de consumir, pues deja a tu familia y asunto resuelto, El chavo dejó de consumir completamente cuando se fue a vivir solo, ¿sí? O sea que la misma familia enfermaba a la persona. Así, hay muchos casos así,
Ah, No todos los casos. En los grupos de Alcohólicos Anónimos, si tú creo que lo has oído, dicen así, llenándose la boca, la enfermedad es multifactorial. factorial. ¿Sí? Pues sí, que eso quiere decir que tiene muchos factores, Sí. que no solo un factor interviene, ya hay enfermos de un factor y enfermos de otro factor. Yo decía hoy al mediodía, es como murió de asfixia porque le entró agua en los pulmones y se está ahogando, o porque lo estrangularon. Bueno, son factores diferentes, pero no murió por todos al mismo tiempo, ¿sí? Murió por uno en particular. Eso es lo que se tiene que ver en el caso de las adicciones. Tiene que haber un buen diagnóstico. Como gentes de muy buena voluntad, porque que están en esas casas, ¿sí? Unos de muy buena voluntad, otros a fuerzas, porque creen que no tienen otras salidas, que están en esas casas, pero sin ninguna preparación pueden hacer un diagnóstico. Cuando las gentes profesionales, nos es muy difícil hacer ese diagnóstico. Hay una situación que platicábamos, que me interesa mucho. ¿Qué es lo que sucede con muchos adictos? Que, por ejemplo, una persona tiene cierta adicción por el alcohol, pero se le ofrece otra sustancia y no presenta la misma adicción. Hay personas que le dan una copa de alcohol y no son inmunes, pues les presentan otro tipo de sustancia y a esa sustancia sí. O sea que dentro de las adicciones hay personas proclives a determinada sustancia. Hay alcohólicos puros. Yo conozco personas que únicamente en su vida han ingerido alcohol y no otra cosa. Entonces, y con el alcohol tienen el problema, con otra sustancia no, si es que la llegan a probar, no les da adicción. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? A ver, primero, la primera clasificación que yo haría es que hay adictos metódicos. Se meten de todo. Se meten de todo. Y esos pluriadictos tienen una problemática especial. Pero generalmente el adicto tiene la preferencia por una de las drogas. En los 80s, 90s ya nos pusieron el letrero. En los 80s, 90s se hablaba mucho de que había drogas de escalar, ¿sí? Que si le entrabas a fumar, luego le ibas a entrar a la marihuana, luego le ibas a entrar a la cocaína. Así es. Y así. No es cierto, ¿sí? Hay preferencias por sustancias, ¿sí? Y esto va de acuerdo a la personalidad de cada individuo, ¿sí? Y va de acuerdo también a cuestiones de valores. Hay gentes que consumen para transgredir a la sociedad, a su familia, etcétera, etcétera. Entonces prefieren drogas no permitidas, prohibidas. Con una forma de rebeldía. Así es. Y entonces le dices, alcohol, no me interesa el alcohol. Porque mi papá bebe, pues no hay problema. Ahí tengo en la casa. Pero si le entro a la coca o a la marihuana, sí, porque mi papá se enoja. Es una forma de rebeldía. Vamos a remitirnos a la época de los 70s que tocaste. La sociedad, a partir de aparición del rock, de los Beatles, de todo ese tipo de música, del hipismo, los jóvenes se van rebelando hacia la generación anterior, cosa que no sucedía en otras épocas. Sí sucedía, pero no en una forma tan drástica. Dicen que fue una barrera que se rompió con el hipismo. Ahí los jóvenes empezaron a consumir ciertas drogas más fuertes que el permitido alcohol, o no sé si sea más fuerte o no, pero que no eran permitidas. Ahí se daba mucho de lo psicodélico, todo lo que era la psicodelia, todo lo que era los ácidos, la marihuana, todo ese tipo de drogas. Yo estando en la línea de fuego con los adictos y todo, no creo que el rock o la música tenga algo que ver con la droga. No, posiblemente no, pero era el pretexto que se tenía en esa época. Yo diría que la guerra de Vietnam y los soldados que llegaron de regreso a Estados Unidos, ya acostumbrados a la marihuana y a la cocaína, para que pudieran estar peleando allá, fueron los que trajeron en la gran invasión de drogadictos al mundo occidental.
No tanto la música, no la tanto música. la moda. Y esto es la propaganda a hacerla, Sí, la que se ha hecho. de justificarla de esta manera, ¿no? Sí, yo estuve en el Festival de Avándaro de aquí. Ya tienes tus años. Sí. Ya te estás vengando, ¿verdad? Iba en la primaria. Tú no estudias primaria, sino cuaternaria. En el Festival de Avándaro, los que distribuyeron las drogas, y lo tengo filmado, fueron los soldados, no los grupos de rock. ¿Sí? Yo que iba como camarógrafo, no como oyente de música, te fuiste a refugiar con los donde estaba el sonido, donde estaban los equipos de rock. Ese era lo sano que había ahí, ¿sí? O sea, los chavos más sanos eran los cuates que estaban tocando rock, la neta. Y los que estaban vigilando a que los chavos no se salieran, que eran los soldados, eran los que estaban repartiendo la marihuana, ¿sí? Esta es la realidad en la que vivimos. Es decir, pensar que ahora nuestro sistema es más corrupto, nuestro sistema es corrupto, ¿sí? Y no podemos, y a los chavos no los puedes engañar. Y una de las cosas que más adictos hacen es hablar con doble moral, ¿sí? Hijo, no digas mentiras. Tocaron a la puerta, diles que no estoy, ¿no? ¿Me estás enseñando a no decir mentiras? Mintiendo. Eso ¿sí? no se hace, pero yo lo hago. Sí. O sea, no es ese es el problema fundamental si hablamos de moral. Bien, amigos, amigas, pues este programa ha llegado a feliz término. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Tu Diputado TV. Muchas gracias, buenas noches.